Sí, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto poderlos saludar a todos. Algunos ya tenía rato que no los veían. Hermano Guillermo y hermana Isela, bienvenidos. Pero bueno, estamos aquí para aprender de la palabra, para que el Señor edifique nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Vienen con un corazón contento? ¿Dispuesto a que el Señor hable? ¿No se enoja? ¿No? Bueno, entonces abra su Biblia por favor en Eclesiastés. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando, la serie de tiempos. Eclesiastés capítulo 3, por favor. Es una serie que está basada precisamente en las palabras del predicador. Comúnmente Salomón se cree que fue el que escribió este libro de Eclesiastés. Es el tema número 12 de la serie. El tema de hoy es tiempo de guardar y tiempo de desechar. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Me dice cuando ya lo tenga. ¿Nomás dos lo tienen? Bueno, esperamos. ¿Todos ya lo tienen? Bueno. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, ¿qué les parece? Vamos a pedirle que nos hable, que sea Él quien transforme nuestro corazón y que no nos permita salir por esa puerta igual, que nos permita salir con un poquito más de conocimiento acerca de su voluntad y sobre todo con ese deseo ferviente de ser cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, amén. Vamos a orar. Bendito Padre y Todopoderoso Dios, queremos darte gracias por este precioso tiempo que nos das, por tu presencia en medio de nosotros, en nuestras familias, por guardarnos hasta este día, por permitirnos alabarte, adorarte, por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque tú has sido paciente hasta el día de hoy con nosotros y sigues perfeccionando tu obra. Ponemos en tus manos este tiempo, queremos que lo tomes en perfecto control, que cada palabra que salga de mi boca, cada pensamiento sea extraído de tu corazón, de tu mente, y que cada corazón que va a escuchar esta palabra sea edificado en ti. Ven y haz tu obra preciosa en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven, cada señorita, cada varón, cada mujer. Que en todo tu nombre sea reconocido, amado Dios. Gracias por enseñarnos, por llamarnos con cuerdas de amor y siempre estar dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a producir fruto en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús queremos bendecirte, reconocerte y disponer nuestras vidas para ti en este tiempo. Recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Pues hasta aquí hemos aprendido bastante, menos yo en lo personal he aprendido bastante acerca de la palabra del Señor y en relación a esta serie que hemos llevado que se llama Tiempos, de la importancia que tenemos de distinguir los tiempos, lo que estamos viviendo, cómo tomar decisiones principalmente, de lo cual nosotros somos responsables, porque ¿cuántos de nosotros sabemos que nadie más es responsable por nuestras decisiones, indistintamente de lo que estemos pasando o lo que estemos viviendo? Cada uno es de manera personal es responsable por la decisión que toma, por lo que hay en su corazón, por lo que hay en sus pensamientos. Y el día de hoy vamos a ver el tema de tiempo de guardar y tiempo de desechar. Yo le puse un título a esta enseñanza y el título de esta enseñanza es una pregunta. La pregunta es: ¿lo guardo o lo tiro? ¿Qué opina usted? ¿Lo guardo o lo tiro? Pregúntale al que tienes a un lado: ¿lo guardas o lo tiras? Contéstale: ¿pues qué? Depende, ¿no?
Depende. ¿Cuántos aquí son cristianos o cuántos se consideran cristianos? Levante su mano alto para que lo vea el Señor. Bueno, mi hermano, la vida cristiana no consiste solamente en congregarse, no consiste solamente en tener una Biblia, la cual podemos leer de vez en cuando. La vida cristiana se basa, mi hermano y mi hermana, en una verdadera vida piadosa. Y para esto no simplemente se trata de leer la palabra de Dios, sino de una profunda intimidad con Dios, en donde nosotros como cristianos estamos dispuestos a rendir completa y totalmente nuestras vidas a Dios. Nuestras fuerzas, nuestro razonamiento, nuestros intereses y todo nuestro ser para adoptar los deseos de Dios, con el fin de poderle agradar, con el fin de corresponder a su infinito amor y a su misericordia, los cuales son inigualables y que jamás podemos experimentar en otro lado si no es con el mismo Dios y con su presencia. Y como cristianos, mi hermano y mi hermana, necesitamos ejercitarnos constantemente y sin descanso y sin tregua, sin descuidos que pueden terminar por insensibilizar nuestro corazón ante las decisiones que como hijos de Dios se nos demanda. Porque descansamos por un momento de una búsqueda constante de una vida piadosa de la santidad, e inmediatamente nos estamos encontrando con un carácter que se va apartando del Señor Jesucristo, y nos encontramos tomando decisiones que no son tan adecuadas, y sobre todo manteniendo actitudes que comienzan a dañar los corazones de los que tenemos a los lados. Por lo tanto, no tenemos que tener tregua ni descanso ante la responsabilidad de vivir una vida piadosa, una vida que está dispuesta a rendirse totalmente a Dios, sin descanso, para adoptar su carácter, para adoptar sus deseos. Y como cristianos, mi hermano y mi hermana, tarde o temprano nos enfrentaremos con esta difícil decisión: ¿lo guardo o lo tiro? Parece sencillo, ¿no? Una decisión, no, pues yo sí quiero lo guardo, si quiero lo tiro. Pero vamos a ver qué tan difícil o qué tan fácil ha sido esta decisión en tu vida. Cualquier parecido, mi hermano, aquí en esta enseñanza que vamos a tocar con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? No quiero que vaya y le reclame a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Les dijiste a las maestras y las maestras les dijeron. No. Bueno, no es mera coincidencia, la realidad es que Dios está hablando. ¿Cuántos creen esto? Dios va a hablar. Salomón, el predicador, mi hermano, una vez más medita sobre aquel momento en el cual tendremos que tomar decisiones. Todo el libro de Eclesiastés, de hecho, es una meditación en donde contrasta su vida con la vida que está aconteciendo alrededor. Pero una vez más medita sobre este momento de tomar decisiones, pero en esta ocasión en relación a guardar o desechar, es decir, acumular o decidir, como dicen algunas versiones, tirar. ¿Qué estoy decidiendo? ¿Acumular o estoy decidiendo tirar? Y todos, mi hermano, de una u otra forma estamos involucrados con este tipo de decisiones. Es probable que hoy en día o el mismo día de hoy lo vivimos por la mañana, al levantarte y abrir el refrigerador y ver una leche de no sé cuántos meses y todavía preguntarte si la tiras o la guardas. No sé. Pero todos estamos involucrados con este tipo de decisiones en donde tendemos a acumular todo tipo de cosas, ya sean cosas materiales o también cosas inmateriales, porque podemos acumular cosas intangibles o bien también desechar o tirar cada una de ellas. Recordemos que la palabra tiempo en este pasaje se usa respecto al tiempo apropiado o al tiempo adecuado para yo tomar alguna decisión o para
determinar alguna acción en mi vida. También se puede leer como ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ocasiones, mi hermano, en las cuales vamos a guardar cosas. Y también va a haber ocasiones en donde vamos a terminar por rechazar o por tirar esas cosas. La cuestión o el punto medular de todo esto es saber cómo, cuándo, dónde y con quién o ante quién debemos hacerlo. Es decir, saber el tiempo apropiado o el tiempo adecuado para despojarnos o para atesorar ciertas cosas. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas cosas inservibles hemos acumulado en nuestra vida? Ya se sacaron a flote ustedes solitos. Bueno, ya está hablando el Señor. ¿Qué cosas ya debíamos haber tirado y no lo hemos hecho, aparte de la leche? ¿Qué cosas ya debíamos haber tirado y no lo hemos hecho? ¿Qué cosas debíamos haber guardado, pero las terminamos desechando? Comienza el ratón en nuestra cabeza a girar rápidamente, a recordar todas las cosas que dejamos en casa. Pero, mi hermano, es tiempo de hacer un cambio en nuestra casa. Y de manera muy específica, es hora de hacer un cambio en nuestra vida. De echar fuera todo aquello que es inútil en nuestra vida y sin provecho. Y comenzar a guardar aquello que es necesario a fin de que el propósito de Dios sea cumplido en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia y en cualquier otra área en donde yo me esté desarrollando. Es tiempo de tomar decisiones para echar fuera aquello que es inútil y comenzar a guardar aquello que verdaderamente es útil al propósito de Dios. La semana pasada Andrés habló de muchas cosas que añadir y muchas cosas que quitar. ¿Cuántos aprendieron de esta enseñanza? Y ya quitó y ya añadió. O somos como aquellos que no, estuvo buena la enseñanza. ¿De qué trató? Nomás sé que estuvo buena. Y ahí nos quedamos, ya no me acuerdo de nada más. De los tiempos, habló de los tiempos, ya ves, siempre hablan de los tiempos. Pero mi hermano el rey Salomón, también conocido como el predicador, este hombre fue un acumulador compulsivo. Usted lea la historia de Salomón expresada en la palabra de Dios y fue un acumulador compulsivo. Pasó su vida acumulando de todo, hasta mujeres. 1000 mujeres acumuló. Y fue después de ver que muchas de aquellas cosas que acumuló en su vida eran vanidad, entonces descubre que también es necesario desechar para comenzar a vivir una vida que agrada a Dios y una vida que termina por ser de provecho para los hombres. Porque los cristianos no somos de aquellos que decimos yo y Dios, porque no somos así, ¿verdad? Sabemos que vivimos en un mundo en donde tenemos la responsabilidad de ser luz, de ser sal y mucho más en la iglesia del Señor, de edificarnos mutuamente, de crecer, de ayudar al crecimiento espiritual de mi hermano. Por lo tanto, ese de yo y Dios conoce mi corazón, arránquelo de su pensamiento y de su corazón porque no es bíblico. Necesitamos tomar la responsabilidad. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver cómo Salomón era un hombre acumulador compulsivo. Le gustaba guardar, acumular de todo. Y en el capítulo 1, versículo 16 comienza con su historia de acumulación. Lo voy a leer la primera parte en otra versión y dice: me puse a reflexionar, dice, aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Dice, y habiendo experimentado abundante sabiduría y abundante conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez.
Pero aún esto, dice, es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Ya la sabiduría y el conocimiento no le interesaban, ya era demasiado sabio y demasiado inteligente. Y dice: ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, dice. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Pregunta: ¿era un acumulador compulsivo o no? Acumulaba algo, ya no le era suficiente y se brincaba otra cosa. Ya no le era suficiente y se brincaba otra cosa. Era un acumulador compulsivo. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, nos narra la riqueza de Salomón. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 22, dice que el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y dice que en tiempo de Salomón el oro y la plata fue tan común como las piedras que había tirado en la calle. Porque tenía tanta riqueza este hombre, acumuló tanto que hizo común la plata y el oro. Finalmente su conclusión fue aquella a la cual Dios quería que llegara este rey y este predicador. ¿Cuál conclusión? Al reconocimiento de lo vano de la vida sin Él. Y lo más importante, que es Dios quien le da valor a aquello que guardamos y al mismo tiempo a aquello de lo que estamos dispuestos a despojarnos. Si hay algo que es de valor, es porque Dios le da valor. Y si hay algo que tenemos que guardar, es porque es valioso para Dios, para que entonces tome sentido en nuestras vidas. De otra manera estamos acumulando vanidad y aflicción de espíritu, dice Salomón. Por eso hay muchos ricos afligidos, porque no son riquezas que el Señor haya dado. Mismo Salomón dijo: hay personas a quien Dios le permite tener riquezas, pero no les da la facultad para disfrutar de ellas. Por lo tanto, aquí aprendemos este principio. Aprendamos a distinguir los tiempos de aquellas cosas que debemos de guardar y aquellas cosas que debemos de tirar o debemos de desechar. Porque todo esto tiene que ver con una vida ordenada delante de Dios. Al final Salomón terminó por ser un desordenado y por hacer tanto desorden que terminó por dividir el reino por causa de su excesiva vida de placeres. La palabra guardar es la palabra shamar, que significa cercar alrededor,
como con espinos. Significa también proteger o atesorar. Y el guardar, mi hermano, tiene que ver con el valor que le damos a aquello que estamos atesorando. Cuando guardamos algo es porque le tenemos cierta estima, cierto valor. Bueno, quiero pensar eso. Lo cual, al no tener una idea clara de las cosas que debemos de guardar y las cosas que debemos de desechar, pueden producir un desorden del cual no somos conscientes, pero que termina por causar serios problemas. Porque no sabemos qué guardar y no sabemos qué desechar. Cuando guardamos algo es porque por alguna razón lo consideramos valioso. Lo mismo con aquello que estamos dispuestos a tirar o desechar. Lo hacemos al considerar de muy poco valor, de muy poca estima aquello que estamos tirando. Y es fácil deshacernos de lo que no nos gusta, pero casualmente hay cosas que no nos gustan que Dios quiere que guardemos. Y hay cosas que nos gustan que Dios quiere que desechemos, aunque no nos gusten. Regalamos todo aquello que está en mal estado, aquello que consideramos de poca importancia. Tienes una camisa viejita, ¿qué le haces? La voy a regalar. ¿Sí o no? ¿Cuántos han regalado camisas viejitas? Sea sincero. O vamos a regalar juguetes. ¿Cuáles no te gustan? ¿Cuáles ya no usas? Porque nos es fácil despojarnos de aquello que no le tomamos valor o importancia. Pero es fácil guardar las cosas que no son significativas. Pero mi hermano, Dios quiere que aprendamos a mirar con sus ojos. No con los nuestros, porque nuestros ojos son corruptos en muchas ocasiones. Pero Dios quiere que aprendamos a dar valor según el corazón de Dios. De modo que no nos aferremos a cuestiones de razonamientos humanos o incluso a sentimientos o emociones que terminan produciendo desórdenes y que impiden experimentar a Dios. Por causa de que nos aferramos tanto a cosas que Dios quiere que despojemos, que terminamos por no experimentar la gracia de Dios. Como le dijimos, guardar tiene que ver con acumular, con ser un acumulador compulsivo. Y mi hermano, un acumulador compulsivo se caracteriza por la tendencia a la acumulación de artículos u objetos de forma excesiva y a la incapacidad para deshacerse de ellos, incluso si los objetos no tienen valor, si son peligrosos o son insalubres. ¿Cuántas cosas tenemos que son peligrosas para nosotros y que aún las tenemos en nuestro corazón o en nuestros pensamientos? Que nos están haciendo daño y aún así no nos deshacemos de ellos. ¿Cuántas cosas te están haciendo daño, te están enfermando y aún así no te deshaces de ello? Este acaparamiento compulsivo de objetos, sean materiales o inmateriales, pueden afectar la movilidad de tu vida. Y naturalmente hay personas que tienen una casa tan desordenada que no se pueden ni mover en medio de ella. Interfiere con las actividades básicas. Pero ni aún así estamos dispuestos o está dispuesta una persona de este tipo a deshacerse de esas cosas, sino que sigue guardando y acumulando. Una de las características de quienes acumulan cosas de forma compulsiva es que son desorganizadas en el lugar donde viven o en las áreas en las que se desarrollan, y son incapaces para prevenir el desorden. Naturalmente hablando, mi hermano, tenemos que aprender a guardar o a tirar de manera natural cosas que no nos sirven. Naturalmente hablando. Y en ocasiones no nos damos cuenta que se nos ha hecho una costumbre acumular cosas. Por ejemplo, hay gente que acumula ropa. Ya no sabe ni qué hacer con la ropa y sigue acumulando ropa y sigue acumulando ropa, y cuando menos se da cuenta,
Saca ropa que hasta mordidas de ratas tiene. Hay gente que acumula ropa, pero ropa sucia, que tiene sus montones de ropa sucia sin lavar. Créame o no, mi hermano, yo he conocido personas que la ropa se les ha engusanado. Y yo, con estos ojitos, dicen que se han de comer los gusanos, vi cómo los gusanos se comían también la ropa, porque las acumulaban y les daba flojera lavarla. Y se les hizo un estilo de vida. Hay gente que acumula dinero y riquezas y no se da cuenta que está acumulando. Y cuando tiene que tirar dinero no lo hace. ¿Cuánto les gusta tirar dinero? En el buen sentido de la palabra, O sea, despojarte, mi hermano, de dinero por beneficio de otro. Yo conozco gente que tiene millones en la cuenta, se le disminuye 10,000 pesos y siente que se está quedando pobre. ¿Cuántos recuerdan a aquel hombre del cual habló el Señor Jesucristo? Aquel rico insensato. ¿Qué hizo? Acumular. Y cuando quiso disfrutar de ello, ¿qué le dijo? Mi hijo, ya te vas a morir. ¿Y lo que has hecho, de quién será? ¿Por qué? Porque no fuiste sabio. No supiste cuándo desechar, cuándo despojarte y cuándo guardar. Hay gente que amontona artefactos. Va por la calle y ve una tele tirada y no le importa si sirve o no, la agarra, la junta y la lleva a su casa, con el pretexto de que la va a arreglar. Nacieron los nietos y bisnietos y la tele sigue ahí, mi hermano. Y todavía dice, mira la gente cómo tira estas cosas. Le encanta acumular cosas. Otros acumulan basura, cosas que no sirven para nada, pero llega y la avientan ahí. Plástico, cartón, ni siquiera lo vende, lo acumula. Yo tenía un tío que se dedicaba a esto, tengo todavía, no se ha muerto, ahí está vivito. Se dedicaba a la chatarra y todo eso, pero su vida se acostumbró tanto a esto que tú llegabas a su casa y no sabías si era el negocio o la casa, porque tenía un relajo, mi hermano. Y peor, hay gente que acumula trastes sucios, que llegas a la casa y ves los cerrones de trastes. Hasta que llega la visita se compadece y comienza a lavarlos. Y todavía se atreve a decirle, no, ahí déjalos. Yo le dije, cualquier parecido con la realidad, el Señor está hablando. Y también he conocido gente que ha tenido que tirar los trastes porque no los quiere lavar. Dios es testigo que los he conocido. Porque no les gusta lavarlos, porque no saben cuándo guardar y no saben cuándo tirar. Y acumulan. Hay una historia de unos hermanos llamados Homer y Langley. Y la historia de estos hermanos fue tal que inspiraron una película. ¿Cómo se llama? No sé. No la he visto. Pero dice la historia que se convirtieron en uno de los más famosos hermanos de la historia. Vivieron en Manhattan en la época de 1920 aproximadamente. Y dice que estos hermanos, cuando atravesaron la pérdida de un familiar cercano, comenzaron a acumular objetos con valor supuestamente sentimental. Pero lo impactante, mi hermano, del caso de estos hombres es que su muerte se notó después de quejas de los vecinos, quienes reportaron a las autoridades un terrible olor que salía de su casa. ¿Por qué? Porque uno de ellos fue encontrado muerto entre toneladas de basura.
y su hermano, quien también murió en esa misma casa, fue encontrado luego de semanas de búsqueda en esa misma casa, y su cadáver ya se lo habían comido las ratas. Van a poner una imagen, pon una imagen. ¿Sí la alcanzan a ver? Esa era la casa, mi hermano. Ya no sabían por dónde entrar y por dónde salir. Estos hombres eran unos acumuladores que se fueron insensibilizando tanto que no se daban cuenta del tipo de vida que estaban llevando, hablando naturalmente. Pero espiritualmente, mi hermano, muchos estamos así o están así. Muchos están acumulando tanta basura en su corazón, tanta basura en su mente, y no se están dando cuenta de que están cavando su propia tumba. Pon otra imagen para que visualmente les... Esto es una realidad, mi hermano. Mira, está regañadito el Señor ahí sentado como, ¿y qué tiene? Es mi vida. La señora no haya ni por dónde pasar y todavía trae bastón, esquivando cajas que no le sirven de nada. Pero la tele, mire, se ve bien. Pero tremendo cochinero que tiene por guardar cosas inservibles y no desechar nada. Y esta hasta se jacta el sinvergüenza. Pero en lo espiritual, muchos corazones y muchos pensamientos se encuentran de esa manera. No saben ni por dónde caminar de tanta basura que les estorba. ¿Qué estamos acumulando que no nos está permitiendo que nos movamos adecuadamente, mi hermano, dentro del reino de Dios? ¿Qué traes en tu mente y qué traes en tu corazón que ya no te deja ni moverte dentro del gobierno de Cristo Jesús? Muchos tienen su cabeza llena de ropa, llena de trastes, llena de basura que no les permite tener un desarrollo espiritual adecuado, porque no han sabido desechar y no han sabido guardar lo que Dios quiere que guardemos. Porque esto es lo más importante, aprender a guardar y a tirar de manera espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a atesorar aquellas cosas que están contribuyendo a un crecimiento espiritual y desechar aquellas cosas que pueden causar un deterioro en tu vida. Hay matrimonios deshechos porque el hombre o el varón no ha sabido desechar el orgullo. Y descaradamente le preguntas cómo están y dicen que bien, aun cuando su matrimonio se ha perdido. ¿Cuántos varones estarían bien si su matrimonio se pierde? ¿Verdad que no? Ni por orgullo respondes que bien. Tenemos que reconocer, mi hermano, que lo natural también va ligado a lo espiritual. Es decir, que nuestras vidas terrenales, nuestras vidas naturales son un reflejo de lo que realmente somos espiritualmente. Y una persona que acumula basura en lo natural va a acumular seguramente basura en lo espiritual. Una persona que tiene el cerro de ropa sucia es una persona que va a tener un cerro de resentimientos también. Porque la vida natural refleja lo espiritual. Una persona que no le gusta bañarse es una persona que tampoco le gusta que la palabra de Dios lo purifique. Nomás echa desodorante y cree que ya huele bien. No levanten la mano.
¿O a poco ustedes creen que una persona que vive desenfrenadamente, de una manera depravada, va a reflejar una vida espiritual adecuada? Al contrario, dices, ese hombre está muerto o esa mujer está muerta espiritualmente. Su vida me lo refleja. Una persona desordenada, una persona sucia naturalmente, seguramente, mi hermano, en su vida espiritual es desordenada. Porque es un reflejo. Y les repito, si guardamos basura naturalmente hablando, es muy probable que también lo hagamos en lo espiritual. Así como en lo natural podemos guardar tanto cosas que realmente valen la pena como cosas que simplemente son basura, en lo espiritual funciona de la misma manera. Podemos guardar, podemos acumular cosas que son basura y podemos también acumular cosas que pueden edificarnos. Desgraciadamente el cristiano de hoy, o muchas de las personas del día de hoy, acumulan más basura que edificación. ¿Y a qué me refiero con basura? Celos, mentiras, maledicencias, amarguras, iras, vanidades, codicias, lujurias. Todas estas cosas son basura espiritualmente hablando, mi hermano. ¿Qué provecho tiene que una persona llene su mente de celos? ¿Le produce algún bien? Solamente pleitos, contiendas, dice la Escritura. ¿Qué de bueno tiene que una persona llene su corazón y sus pensamientos de mentiras? ¿Hay algo de bueno con las mentiras? Y aún así las llenan su corazón y su mente. De amarguras. ¿Qué de bueno tiene la amargura, mi hermano? Nada, pero yo la quiero, ¿y qué? Bueno, está bien, agárrala y regocíjate con ella, pero no vas a poder, te va a destruir. Igual la ira o la vanidad. ¿Qué de bueno tienen las cirugías plásticas? Ay, pues ¿qué de bueno tienen? Cada quien, ¿no? Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Necesitamos aprender a guardar las cosas verdaderamente espirituales, las cosas que nos van a llevar a una plenitud, al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, y desechar aquellas cosas que no son de provecho para nosotros, mi hermano, y que no contribuyen a la edificación del cuerpo, y mucho menos le hacen bien a tu familia. Muchas esposas están dolidas y perjudicadas por ser buenas cristianas, porque por amor a Dios soportan al marido. Y viceversa, hay maridos que soportan a su esposa porque tienen la esperanza de que Dios obre en ella. Y la Escritura dice, como gotera continua es una mujer rencillosa. Y es mejor vivir en un rincón del terrado que con ella, dice la Escritura. Mujeres, desechen la rencilla, ya no sean peleoneras. ¿Para qué te pones esa camisa? Se te ve re fea. ¿Por qué peleas por una camisa? Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se supone que Dios ya creó un nuevo hombre y una nueva mujer en ti. Vístete de ese nuevo hombre y vístete de esa nueva mujer. ¿Esto qué debe de producir, mi hermano? Versículo 25, desecha la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y si le mientes a otro es como mentirte a ti mismo, porque crees que engañas a Dios. El que le miente a otro se miente a sí mismo y se engaña a sí mismo, porque dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Siembra mentira y vas a cosechar muerte. Por eso dice, desecha la mentira. No te aferres, no acumules mentiras. Y todos sabemos que una mentira que se sostiene lleva a otra y después a otra y después a otra, hasta que terminan haciendo de ti una película.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Luego dice en el 28, el que hurtaba ya no hurte, sino trabaja, haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, y toda maledicencia y toda malicia. Hay gente que está enojada con el mundo, no sé por qué. Se levanta enojada con el mundo y se duerme enojada con el mundo. Y si tú le preguntas al mundo, el mundo dice, pues yo quise. Porque no tiene motivos. Pero vive tan insatisfecho con la vida que Dios le ha dado y piensa que acumulando las mismas cosas que acumuló Salomón va a ser feliz. Es que si el Señor me dejara tener 3 esposas. No puede ser, ¿verdad? Quítate el enojo, quita la ira, deja de estar gritando a tu esposa, deja de gritarle a tus hijos. ¿Qué de bueno hay en que le grites a tus hijos? Es que así me gritaba mi papá. Dile a tu papá que ya no te grite. No, ya está muerto. Pero es tantito peor, ¿verdad? Ya muerto y tú sigues repitiendo. Deja de decir maldiciones, de decir groserías. Ayer yo platicaba con un hermano y le decía, yo era bien grosero. De verdad era muy grosero. Y ahorita pienso en cómo era y me da una vergüenza, porque recuerdo cómo a veces yo decía grosería y la gente se me quedaba viendo feo. Y yo sentía que me escuchaba bien. Échenle la culpa a mi mamá, ella me inculcó. No se crean, no se crean, pero de qué bueno tiene que digas groserías. Dime tú, ¿qué provecho tiene que le digas una grosería al que te aventó el carro de un lado? Para empezar, ni siquiera lo escuchó. En segundo lugar, no solucionas nada, y mucho menos como cristiano es agradable delante de Dios. Antes dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Cristo nos perdonó a ustedes, así como también Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Si has de acumular en tu vida algo, que sea el perdón. Acumula perdón. Que la gente te diga, no, yo le quiero hacer alguna maldad a él porque siempre perdona. Que seas conocido porque eres una persona perdonadora, porque entiendes lo que el Señor Jesucristo te perdonó a ti. Porque el caso del perdón toma un papel muy importante en la vida del cristiano. Y a veces es lo que más cuesta trabajo acumular, perdón. O como decía un hermano que muchos dicen, perdono pero no olvido. Pero el perdón es la investidura principal del cristiano, porque él mismo fue perdonado, recibió el perdón de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que cada día lo recibe, porque todos los días fallamos. ¿Cuánto le piden perdón al Señor diario? Levante su mano. Si alguno no le pide perdón diario, pídale perdón por no pedirle perdón diario. Porque todos los días fallamos, mi hermano. Con un mal pensamiento, con una mala actitud. Todo eso es un menosprecio declarado a la sangre de Cristo. Y Él nos perdona todos los días. Y es algo de lo cual tenemos que estar vestidos. Cuando un cristiano no aprende a desechar de corazón una ofensa, por ejemplo, ¿qué comienza a acumular? Resentimiento. Cuando no desechas, comienzas a acumular automáticamente, aun cuando no te des cuenta de ello. Y si no desechas de corazón la ofensa que te hicieron, seguramente vas a acumular resentimiento.
algo que tarde o temprano se convertirá en amargura. Una amargura que vas a negar todos los días de tu vida que la tienes, pero que todos se van a dar cuenta que es palpable, porque dicen que es como el mal aliento. Todos lo notan y nadie dice nada, pero lo tienes. Se convertirá en una amargura. Y en Hebreos capítulo 12 versículo 15 nos dice que Dios se aparta de una persona amargada. Que si una persona comienza a amargarse, entonces la gracia de Dios se aparta de él. Le estorba, y dice que no solamente eso, sino que muchos otros comienzan a ser contaminados. Muchas mujeres son gritonas y están amargadas porque el varón se lo pegó. Era muy buena onda. Es más, yo conozco una hermana, no les voy a decir el nombre ni me pregunte, pero era de verdad una hermana amable. Era una hermana que con una sonrisa siempre. Era una hermana que tú la veías y servía de corazón. Y no, hombre, la hermana de verdad te edificaba. Se casó. Ya no sé si sea hermana. De verdad, su comportamiento es tan antisocial, tan amargado. ¿Por qué? Porque la amargura de su esposo la contaminó. Y ninguno de los dos pudo desechar y comenzó a acumular todo el enojo que traía contra el Santos y el Blue Demon. Porque no hay motivo para estar amargado, mi hermano. El único motivo para estar amargado, ¿sabe cuál sería? Que Dios no existiera. Si Dios no existe, llénese de amargura. Si Cristo no murió por nuestros pecados, llénese de amargura. Pero como eso no es posible y es algo que ya pasó, no hay motivo para estar amargados. Voltee con el que tiene a un lado y sonríale forzosamente, así como ¡ah! Ni se dieron cuenta, ¿verdad? Por el cubrebocas. Cuando volteamos a ver, mi hermano, la palabra de Dios, vemos hombres naturales, como tú y como yo. Vemos hombres terrenales y carnales, pero hombres que fueron expuestos a todo tipo de circunstancias. Hombres que fueron probados a un grado superior de sensibilidad y a un grado superior de discernimiento. Tenemos el caso claro de José, el hijo de Jacob. ¿Usted cree que José era un extraterrestre? O sea, que venía de Marte. No, fue un hombre tan natural como usted y como yo, probado en sus sentimientos, en sus emociones. Pero José aprendió a guardar en su corazón lo que Dios estaba haciendo a través de las circunstancias. Él aprendió a guardar cada vez más confianza en Dios sin importar lo que le estuviera ocurriendo. Y decidió desechar la amargura y decidió desechar el resentimiento que se hubiese podido producir en contra de sus hermanos, que fueron unos canallas. Porque a José lo vendieron como esclavo, no sin antes maquinar contra él muerte. Y algunos, porque sus hermanos le quitaron la herencia, ya están llorando. En Génesis 45:5 vemos la conclusión de José. Ahora pues, no se entristezcan, le dijo a sus hermanos, ni les pese de haberme vendido acá. Si no me entendió, lo digo en mexicano, no te agüites, porque me vendiste. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Así pues, dice en el versículo 8, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué impresionante hombre, con muchos menos privilegios que nosotros, porque él no tenía el Espíritu Santo de Dios morando en él. Y nosotros se supone que sí. Este hombre decidió desechar
el dolor que le causó el menosprecio de sus hermanos y prefirió acumular su fe, su confianza en Dios. Terminó bien como un hombre impresionantemente usado por Dios y escrito en las páginas del libro de la vida. Cuando como cristianos, mi hermano, aprendemos a ver a Dios en medio de cualquier circunstancia y si aprendemos a fijar nuestra mirada en Cristo, entonces indudablemente estaremos guardando en nuestro corazón y en nuestros pensamientos cosas que contribuyen a una vida de crecimiento espiritual. Si no quitas tu mirada del Señor Jesucristo, quítala de Él, seguramente estarás desechando el consejo de Dios. Desgraciadamente muchos desechan la voz del Espíritu Santo y guardan más la voz del mundo. Cuando tu compadre, porque te lo hiciste compadre cuando eras católico, te dice: no, tú eres el hombre, no la perdones, que aprenda. Y Dios te dice: sujétate a tu mujer, sé dócil, porque así dice la Escritura, sujetaos unos a otros, ¿no lo dice? Y tú prefieres escuchar la voz del mundo que la voz de Dios. Desgraciadamente muchos desechan la voz del Espíritu Santo, se llenan de malicia, se llenan de envidias, cosas de las cuales la palabra de Dios nos exhorta a desechar completamente. Y pareciera que como cristianos las abrazamos más, mi hermano, aun cuando Dios nos exhorta. Abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: desechando, repite conmigo, desechando, mi hermano, toda malicia. Fíjese que la malicia es un gran mal en la vida del hombre. No te contesta tu mujer, ¿qué estás pensando? No te contesta tu esposo, ¿qué estás pensando? La malicia rompe con todo tipo de relación. No nos permite crecer, no nos permite edificarnos, no nos permite ser ejemplo. Desecha la malicia, deja de pensar lo malo. El apóstol Pablo dijo: sed como niños, pero en la malicia, porque los niños no son maliciosos. Los niños la desechan. Todos conocen a mi bebé, ¿no? La más grande. Cada rato se agarra de pleito con el hijo de Abraham, Samuel. Y se pelean y al rato están jugando juntos. Se pelean y al rato están jugando juntos. Porque no tienen malicia. Y nomás falla una persona y toda la vida te pasas pensando mal de él. Te pidió perdón 35,535 veces y sigues pensando mal de él. Tiene una vida intachable ya tiene una vida ordenada y sigues pensando mal de él. No, es que en aquel tiempo, yo me acuerdo. Quita la malicia, mi hermano. Desecha la malicia, desecha el engaño, dice, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Deséchalo. No lo acumules. No acumules la hipocresía. Cambia tu forma de pensar. Si hay algo de lo que tenemos control es de nuestros pensamientos. Es que yo no controlo lo que pienso. No, sí lo controlas. Tú decides qué pensar y decides qué desechar. Tú puedes agarrar tus pensamientos, los puedes llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Así lo dice la palabra. Por lo tanto, desecha la hipocresía. Y para que no seas hipócrita con una persona, pues perdónala. Piensa bien de ella. Ama a tu enemigo, haz bien a los que te persiguen y te ultrajan. Es que no lo hago porque me siento hipócrita. Pues deja de ser hipócrita. Deja de vivir en engaño, deja de vivir en envidias. Ahí está
amigo que va a emprender un negocio y quieres que, y tú, no, que te vaya bien y todo eso, y lo ves prosperar y dices, ¿por qué a mí no? ¿Por qué él sí, yo no? En lugar de gozarte porque está prosperando económicamente, tiene un buen matrimonio y yo ya me quedé soltero. Y boteas el santo de cabeza para que truene su matrimonio. ¿Cuántos tienen santos de cabeza? Dice, más bien desea como niño recién nacido la leche espiritual, una leche pero no adulterada, no con razonamiento humano, no con esa jiribilla que el hombre le quiere poner a las cosas, que dice no es tan malo. No, la leche espiritual, esta que viene de la palabra de Dios, para que por ella crezcas para salvación. Si es que han gustado la benignidad del Señor. Y si se fijan, mi hermano, Pedro liga completamente la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todo tipo de detracción con los bebés espirituales. Porque no dice, más bien desea como un hombre maduro la carne. ¿Verdad que no dice así? ¿Por qué? Porque es generalmente, mi hermano, cuando iniciamos nuestra vida cristiana que somos atacados constantemente por estas cosas. Pero cuando iniciamos, cuando tenemos poquito. ¿Cuánto es poquito? ¿Un mes? No, no se crea. 2 años, 3 años, 4 años. Pero si ya tienes 5 o 6 años y sigues batallando con la malicia, el engaño, la hipocresía y envidia, sigues siendo un niño espiritual. Tienes que desear la leche. No, es que ahí ya no predican carne, pura leche. Pues es la que necesitas. Una persona que mantiene en su corazón este tipo de conductas, mi hermano, indudablemente es un niño espiritual. ¿Alguien se ofendió? Eres un niño espiritual. ¿Te volviste a ofender? Sigues siendo un niño espiritual, lo estás confirmando con cada pensamiento que dices o que tienes. No has crecido espiritualmente. Y es posiblemente porque no han aprendido a desechar y a guardar, y han guardado vanidades y basura en sus pensamientos. En Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, ¿qué vas a hacer? No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Humíllate y vas a crecer. Y vas a poder ser ejemplo a otro que va iniciando o que tiene 20 años, pero es un niño. Quizás si sea un niño, si ha gustado la benignidad del Señor. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 1. Versículo 19 al 22. Por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre, dicen las mujeres, ay, te hablan mi amor. No, hombre en sentido general, hombres y mujeres. Dice un pastor, no os hagáis, dice. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de ¿qué nuevamente? De malicia. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Pero sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándote a ti mismo. Si tú te pones a meditar en este pasaje, mi hermano, es un pasaje que apela a la autoexaminación para ver si en verdad eres nacido de nuevo o no. Porque comúnmente aquellos que están llenos de malicia escuchan la palabra y luego comienzan a pensar en qué responder, como si fuera una disputa
apologética o yo qué sé, si estuvieran defendiendo algún tipo de postura. Pero dice la Escritura, más bien recíbela con humildad, con mansedumbre, porque te puede confirmar para salvación. Puede salvar tu alma. Ahí te puedes dar cuenta si realmente eres salvo o no. Si es que eres hacedor de la palabra y no te estás engañando a ti mismo. Hermano, el estar llenos de la palabra de Dios nos va a permitir ordenar todo este tipo de cosas. Pero muchas veces queremos que Dios ordene nuestra vida y no nos llenamos de la palabra de Dios. No salimos del mismo pasaje que nos aprendimos hace 5 años. Ya no te has aprendido ningún otro. No lees la Biblia, no estudias, no memorizas, no asistes a la iglesia. El salmista David reconocía que la palabra de Dios lo podía ordenar en su vida. Y que aún el guardar en su corazón la palabra de Dios lo podía librar del pecado. En el Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Y luego dice: y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo quiero desechar todas aquellas iniquidades que no tomen control de mi razonamiento, que no tomen control de mis pensamientos. Más bien prefiero que tu palabra sea la que ordene mis pasos. Y en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué están cuchicheando? Salmo 119, 133 y 11. Salmo 119, 133 y Salmo 119, 11. ¿Sí estoy bien o no? ¿Me equivoqué? ¿Pensaron con malicia? Mira, este ni se sabe la Biblia. Pero dice: en mi corazón yo guardo tus dichos porque eso me permite guardarme de pecado contra ti. Pero una persona que no tiene en su corazón la palabra, que no acumula la palabra de Dios en su corazón y en sus pensamientos, es una máquina de pecado y constantemente está pecando. Podemos caer en el engaño aún de no guardar nuestro corazón de aquellas cosas que debemos de callar, pensando que es la voluntad de Dios hablarlas. ¿A qué te refieres? A lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que comúnmente se conoce como: te voy a contar mi testimonio. Porque ese te voy a contar mi testimonio muchas veces es una careta de jactancia, de orgullo, de soberbia. Y algunos hasta ya saben la historia de memoria y piensan que ellos mismos la vivieron de tantas veces que te han escuchado hablar de tu testimonio. Y podemos caer en el engaño que de no guardar en nuestro corazón aquellas cosas que debemos de callar. Porque yo les pregunto, mi hermano, ¿el testimonio para quién es? Es para ti. El testimonio es lo que Dios hace en tu vida. ¿O a poco crees que Dios hace las cosas en tu vida para que las cuentes a todo el mundo? Porque tú no las necesitas. Si Dios está obrando en mi vida y Dios me libró de algo, es para darme testimonio de su grandeza a mí, para darme testimonio de lo que Él es en mi vida, de lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo voy forjando un testimonio de Dios conmigo. Pero muchos comienzan a arrojar su testimonio por todos lados. Hay iglesias en las que más que predicación son testimonios. Y pasan al frente y dan su testimonio. Y luego pasa otro y da su testimonio. Y hay personas que más allá de predicar la palabra, predican su testimonio. No, mira, yo era alcohólico y no, Dios me sacó, pero y un testimonio que no salva a nadie. Cuando la realidad es que tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Indudablemente, mi hermano, Dios en su momento dará la oportunidad de poder bendecir a otros con lo que Él ha hecho en mi vida o lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero se corre siempre el riesgo de exaltar la obra sobre aquel que hizo la obra. Y muchas veces hablan más de tu testimonio que aquel que produjo ese testimonio, quien es Dios.
Y comienzas a hablar los milagros, pero nunca dices quién los hizo. Tenemos como ejemplo a María, la madre del Señor. Qué gran ejemplo de mujer, mi hermano. La Escritura dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. O llegó con Elizabeth y dijo: oye, mira, el Mesías, mi hijo. ¿Hizo esto? No. Ella dice que cuando llegaron aquellos pastores y le dijeron: no, se nos aparecieron unos ángeles y nos dijeron que este niño era el Salvador del mundo y que era la salvación, luz en las tinieblas. María dijo: no inventes, ¿en serio? No, pues déjalo, publico en Facebook. Más, María ni tenía Facebook, todavía no existía. ¿En serio? No, ella dijo, pero María, dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Y en Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret el Señor Jesucristo y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando encontró a su hijo hablando con los maestros de la ley, siendo tan pequeño, y veía algo impresionante en Jesucristo, pero ella no se jactaba, mi hermano, ella lo guardaba. Y en su momento yo seguramente habló de la experiencia cuando Lucas fue a investigar y le pidió datos, pero ella guardaba esas cosas en su corazón. Necesitamos aprender a guardar lo que Dios quiere que guardemos y a desechar lo que Dios demanda que debemos de desechar. Toda la palabra está llena de estas cosas. Solamente podemos de poner atención. Siempre corremos el riesgo de ser arrastrados por las circunstancias y pensar que podemos justificarnos porque nos pasaron ciertas cosas que nadie más entiende, porque creemos que somos los únicos que pasamos cosas difíciles. Pero no es así. Debemos de pensar como aquel hombre llamado Asaf en el Salmo 73, en donde expone su experiencia cuando estaba acumulando envidia y estaba acumulando codicia, y tuvo que poner un alto para poder desecharla y comenzar a acumular confianza en Dios. Abre tu Biblia en el Salmo 73 y con esto terminamos. Salmos capítulo 73. Dice en el versículo 1, 2 y 3: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. Luego comienza a hablar de lo que él experimentaba. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué tuvo? Envidia, mi hermano. Yo nunca he sentido envidia. Te van a tener envidia, porque alguien que no siente envidia es un hombre perfecto, un hombre que ya ha sido glorificado en esta tierra. Voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene aquí una. No tiene, ¿verdad? Entonces dile: no seas envidioso, porque todos estamos expuestos a sentir envidia. Este hombre fue sincero y dijo: por poco se deslizaron mis pies, por poco mis pasos se resbalaron, porque sentí envidia. Y qué difícil a veces es reconocer que tenemos cosas en nuestro corazón que no agradan a Dios. Viendo la prosperidad los impíos. Bríncate al versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué tuvo que pasar para poder desechar eso? Entrar a la presencia de Dios, mi hermano. Entrar a la misma presencia de Dios para entender que lo que él estaba acumulando no era agradable. Hasta que entrando a la presencia
en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Cómo cambió completamente su corazón y sus pensamientos al entrar a la presencia del Señor. ¿Estás sintiendo amargura? Ve, cuéntale a tu compadre. ¿Así dice? Y ve, pídele el consejo al menos espiritual que encuentres en la vida. ¿Así dice? Entra a la presencia del Señor y sé sincero con Él. Sé sincero con Dios. Él conoce tu corazón, no podemos engañarlo. Necesitamos ser sensibles para saber qué es aquello que estamos metiendo a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Necesitamos ser sinceros de quién es la voz que más estamos escuchando. De modo que podamos distinguir aquellas cosas que tienen la intención de hacernos perder el suelo, de llevarnos a la ignorancia y de llevarnos al pecado. Y debemos de comenzar a guardar todo aquello que como hijos de Dios se nos demanda. Y llevar todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor, a la palabra, a fin de que ninguna cosa pueda hacernos perder la firmeza de Cristo. No permitamos, mi hermano y mi hermana, que la basura de otros sea nuestra propia basura. Que tu corazón no sea un bote en donde los demás llegan y depositan su amargura, su malicia. No dejes que implanten en tu pensamiento y en tu corazón cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Comienza a ser tú de bendición. No dejes que otros arrojen su basura en tu corazón. En muchas ocasiones, mi hermano, la basura de unos viene a ser el deleite de otros. Porque cuando llega alguien y desecha algo, el otro que no está firme llega y lo agarra. Y comienza a hacer de ello un chisme. Que no pase así con nosotros. Que no seamos un vertedero de basura, sino por el contrario, seamos esas armas de luz que Dios usa para impactar la vida de otros. Que andemos, como decía el apóstol Pablo, como de día, honestamente. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué estás acumulando en tu corazón que no te deja crecer, que no te deja ver la mano de Dios? ¿Qué no has desechado de tus pensamientos que te impide sanar e incluso naturalmente o espiritualmente? No andemos en glotonerías ni borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveamos para los deseos de la carne. Porque si le damos rienda suelta a la carne, mi hermano, la carne nos despedaza. Nos pone el pie en el cuello para que comencemos a hablar y a pensar y a decir y a hacer todo lo que la carne y el pecado nos demandan. Vistámonos del Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo guardas o lo tiras? ¿Qué? Aquello que tú ya sabes.
Aquello que tú ya tienes en tu corazón y que Dios te trajo a la memoria en este tiempo. ¿Lo guardas o lo tiras? Tú sabes. Pero el Señor ya conoce. Y nosotros estamos responsabilizados a vivir una vida piadosa delante de Él como cristianos. Amén. Cierra tus ojos. Amado Dios, tú eres el Todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Tú puedes hacer cosas nuevas en nosotros. Tú puedes llenarnos de una experiencia inalcanzable para el hombre. Pero necesitamos desechar nuestro pensamiento. Necesitamos desechar lo que nosotros creemos que es más correcto. E incluso aquello que nosotros creemos que pudiera ser justo. El sentirnos de tal modo o de tal forma. Debemos de aprender a encomendar la causa al que juzga justamente. A guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo así experimentaremos su paz, su plenitud, su llenura, y solo así podremos ser utilizados por ti. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Qué preciosa es tu palabra. Dura, pero lo suficiente para quebrantar un corazón de piedra. Pero al mismo tiempo es como medicina a los huesos, para restaurar, para sanar, para consolar, para renovar vidas. Gracias, Padre, por tu perfecta palabra. Glorifica tu nombre en nuestros corazones. Magnifica tu nombre en nuestras vidas. Sé tú el Señor de todo lo que somos. Sé tú el Señor de todo lo que hacemos. Examina mi corazón, oh Dios. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque tú conoces nuestra condición, te acuerdas que somos polvo. Engrandece tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Que el Señor los bendiga y que dispongamos siempre nuestra vida para crecer como iglesia del Señor. Amén. Nos vemos el miércoles, reunión a las 7, discipulado general, doctrinas fundamentales del cristianismo. Que Dios le bendiga, mi hermano.